María de la Luz Vargas es una mujer de 35 años que aparenta tener una vida perfecta en Aguascalientes, México. Nació y creció en la misma ciudad, en una familia de clase media que siempre valoró la honestidad y el trabajo duro. A pesar de no venir de una familia acaudalada, María había construido una vida llena de comodidades junto a su esposo, Roberto García, un empresario local bien respetado. La gente los miraba con admiración. A menudo comentaban sobre la buena suerte de María, como si ella hubiera encontrado un cuento de hadas en la tranquila ciudad de Aguascalientes. Su casa en la colonia Jardines de la Concepción era espaciosa y elegante, un símbolo de éxito y estabilidad. Las paredes blancas de la fachada brillaban impecables bajo el sol, y el jardín estaba siempre cuidado, lleno de flores de colores vivos que María adoraba mantener. La casa era su refugio, su orgullo y el lugar donde criaba a su hija pequeña, Valeria, de apenas 6 años, quien, con sus cabellos dorados y risa contagiosa, parecía ser el centro de la vida de María. Roberto era el director de una empresa de exportaciones con sede en Guadalajara, a la cual viajaba con frecuencia. Estas ausencias eran largas, pero Roberto se las arreglaba para compensar a su familia con costosos regalos y gestos románticos. En los aniversarios, enviaba enormes ramos de rosas a casa, y cuando regresaba de sus viajes, siempre traía consigo muñecas, peluches o ropa nueva para Valeria, y joyas o perfumes exóticos para María. Su amabilidad y atenciones hacia su familia hacían que todos lo vieran como el esposo y padre perfecto. Sin embargo, para María, esos detalles comenzaban a parecer un reflejo vacío. Una noche de viernes, María organizó una cena en casa para celebrar su 10º aniversario de bodas. Había pasado horas en la cocina, preparando su platillo favorito, mole poblano con tortillas recién hechas, y decorando la mesa con velas aromáticas y copas de cristal que usaban solo en ocasiones especiales. La mesa estaba lista, y María se había puesto su vestido rojo favorito, ese que sabía que a Roberto le encantaba. Valeria, emocionada por la ocasión, había dibujado una tarjeta de «Feliz aniversario», con corazones y estrellas, que esperaba poder entregarle a su papá en cuanto llegara. Pero Roberto no llegó. Los minutos se convirtieron en horas, y el delicioso mole comenzó a enfriarse en los platos. Pasada la medianoche, María recibió un mensaje escueto y frío. «Reunión larga, llegaré tarde». «No me esperes», sintió una mezcla de decepción y frustración al leer esas palabras. Recordó cómo en los primeros años de su matrimonio, Roberto jamás habría dejado pasar un aniversario sin estar a su lado. Con un suspiro, apagó las velas y llevó a Valeria, que se había quedado dormida en el sofá esperando a su padre, a la cama. Esa noche, mientras se desmaquillaba frente al espejo, miró su reflejo y se dio cuenta de que había algo más profundo que la tristeza en su pecho. Era una inquietud, una sospecha sutil que había comenzado a crecer en las últimas semanas. Roberto había estado más distante, más ocupado y, sobre todo, había empezado a ausentarse sin avisos claros o explicaciones convincentes. Aunque trataba de convencer a su mente de que todo era fruto de su imaginación, un pensamiento persistente y sombrío la acechaba. ¿Realmente conocía a su esposo? Esa noche, mientras se metía en la cama sola y sentía el espacio vacío a su lado, su mente comenzó a formular preguntas que jamás se había permitido hacer. ¿Qué tipo de reunión tenía su esposo un viernes por la noche? ¿Por qué sentía que Roberto estaba cada vez más ausente, incluso cuando estaba a su lado? La semilla de la duda había sido plantada, y desde ese instante, María supo que ya no podía mirar a Roberto de la misma manera. Algo en ella había cambiado. Así comenzó el viaje de María hacia la verdad, un viaje que pronto revelaría que, detrás de las sonrisas, los regalos y los detalles, se escondía una realidad que jamás imaginó, una doble vida que acabaría por arrebatarle la tranquilidad y su vida misma. María había aprendido a ignorar muchas cosas para mantener la armonía de su hogar. Sin embargo, la inquietud que había nacido en ella tras el aniversario se hacía cada vez más difícil de soportar. Los días siguientes, mientras cuidaba de Valeria y realizaba sus tareas habituales, esa chispa de sospecha seguía encendida. Sentía que cada gesto, cada excusa de Roberto en sus ausencias, tenía ahora un significado distinto.
Una mañana de domingo, mientras Roberto jugaba en el parque con Valeria, María decidió hacer una limpieza profunda de la casa, algo que solía encontrar terapéutico. Al ordenar la oficina de Roberto, se detuvo al observar la mesa llena de papeles de trabajo, recibos y notas dispersas. Siempre había sido un hombre ordenado, pero últimamente sus cosas parecían más desorganizadas, como si escondiera algo o no tuviera tiempo para poner todo en su lugar. Fue entonces cuando, entre una pila de documentos, encontró un recibo que parecía fuera de lugar. El papel, un poco arrugado, llevaba la insignia de un hotel, Hotel La Estancia en León, Guanajuato. Al revisarlo detenidamente, se dio cuenta de que estaba a nombre de Roberto, con fecha de apenas 2 semanas antes. Estadía de 2 noches, suite matrimonial, leyó en voz baja, sintiendo un vuelco en el estómago. No recordaba que Roberto le hubiera mencionado nada sobre un viaje a León, y mucho menos que hubiese tomado una suite matrimonial. Además, la factura incluía gastos inusuales, cenas para 2, servicio a la habitación y hasta una botella de vino caro. ¿Quién había sido el destinatario de esos lujos? Su primer instinto fue justificarse, pensar que quizás era una reunión de negocios o que se trataba de algún gasto empresarial, pero algo en su corazón le decía que no era así. Sentía una mezcla de enojo y miedo, y al mirar de nuevo los detalles en el recibo, un pensamiento oscuro le cruzó la mente. ¿Y si su esposo tenía otra vida de la que ella no sabía nada? Para calmar su ansiedad, decidió hacer una llamada. Agarró el teléfono y, con manos temblorosas, marcó el número del hotel. Inspiró profundo antes de que atendieran. Cuando la recepcionista contestó, trató de sonar tranquila y segura. Buenas tardes, hablo por la reservación a nombre de Roberto García, dijo, intentando ocultar su nerviosismo. Sí, claro, señor García es un cliente frecuente, respondió la voz al otro lado de la línea con tono amable. Ese simple comentario hizo que el mundo de María se tambaleara. No solo había estado ahí, sino que lo hacía de forma habitual. La recepcionista le comentó que el señor García había realizado varias reservaciones en los últimos meses y que, de hecho, tenía otra programada para el próximo fin de semana. María sintió un nudo en el estómago, su corazón latía con fuerza, y su cabeza estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Frecuente? ¿Por qué tendría su esposo motivos para ir a León tan seguido? Y, sobre todo, ¿con quién? La conversación terminó en un silencio incómodo. María colgó el teléfono y sintió el peso de lo que acababa de descubrir. Era como si una puerta oculta en su vida se hubiera abierto de golpe, revelando una realidad que nunca había querido imaginar. Intentó ordenar sus pensamientos y recordar cada detalle de los últimos meses. Las veces que Roberto había viajado, las excusas de sus reuniones de trabajo, las noches en las que llegaba más tarde de lo normal. Recordó cómo en ocasiones le hacía preguntas simples sobre sus viajes, a las que él respondía con vaguedad. Siempre decía que sus reuniones en Guadalajara eran extensas y agotadoras. Ahora, esas respuestas parecían excusas y mentiras descaradas. Decidida a saber más, se acercó al ordenador de Roberto en busca de más pistas. Revisó correos, carpetas, incluso su historial de búsqueda, pero todo estaba perfectamente limpio, como si él hubiese sido muy cuidadoso en borrar cualquier rastro. Sin embargo, en el fondo de un cajón de su escritorio encontró una libreta, una agenda pequeña y discreta, en la que apuntaba detalles sobre reuniones y viajes. Notó que muchas de las anotaciones incluían nombres y lugares que no reconocía. Uno de esos nombres, Karina L., aparecía varias veces en distintas páginas, al lado de direcciones y fechas. Parecía ser alguien con quien Roberto había tenido reuniones en más de una ocasión. La rabia y la impotencia comenzaban a crecer en ella. No podía evitar pensar que esa mujer, Karina, podría ser la razón detrás de sus ausencias, la persona que ahora ocupaba el lugar que le pertenecía a ella en la vida de Roberto. Cerró la libreta y la guardó en el mismo cajón, asegurándose de dejar todo como lo encontró. Su mente ya no era la misma. Esa chispa de duda que había sentido en su aniversario se había convertido en un incendio que consumía cada pensamiento. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, María lo miró con otros ojos. Cada palabra, cada gesto suyo parecía vacío, una actuación ensayada. Aún así, fingió normalidad,
pero en su interior sabía que no podría soportar mucho tiempo más. Necesitaba respuestas, y algo en ella le decía que esta era solo la punta del iceberg, que los secretos de Roberto estaban enterrados profundamente, listos para destruir la vida que habían construido juntos. En su corazón, María sentía que el hombre con quien había compartido más de una década no era quien ella pensaba. María apenas había dormido desde que descubrió la reservación de Roberto en el hotel La Estancia en León. La inquietud y la angustia la consumían cada noche, y cada día, su cabeza se llenaba de pensamientos oscuros y sospechas que se acumulaban como un peso insoportable en su pecho. Sabía que tenía que actuar rápido. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que realmente estaba ocurriendo. Esa misma semana, sin decir nada a nadie, decidió viajar a León. Le pidió a su madre que cuidara de Valeria, inventando una excusa sobre una urgencia en casa de una amiga. No quería involucrar a su hija en algo tan doloroso, y menos aún antes de confirmar la verdad. Tomó un autobús y durante el trayecto, su mente repetía las escenas de las mentiras y evasivas de Roberto. Recordaba cómo él había evitado mirarla a los ojos la última vez que le preguntó por su reunión en Guadalajara. A su llegada a León, María fue directamente al Hotel La Estancia. El edificio era moderno y elegante, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, un lugar que su esposo no debería frecuentar sin una buena razón. Se acercó a la recepción, tratando de no parecer nerviosa. Preguntó por Roberto con fingida naturalidad, usando nuevamente la misma táctica que había usado en su llamada anterior. La recepcionista la miró con algo de sospecha, pero finalmente le confirmó que el señor García tenía reservada una suite para esa noche. María esperó en el lobby durante horas, sentada en un sillón cerca de la entrada, con el rostro cubierto en parte por una bufanda. Observaba cada movimiento, cada persona que pasaba, y sus manos temblaban de ansiedad. A medida que avanzaba la tarde, comenzó a imaginar escenarios. ¿Y si Roberto llegaba con otra mujer? ¿Y si descubría algo peor de lo que imaginaba? Poco después de las 8 de la noche, vio a Roberto cruzar las puertas del hotel. Sintió que el corazón se le paralizaba. Estaba seguro de que él la vería, de que descubriría su presencia. Sin embargo, él no se percató de nada. Caminaba con una seguridad inquietante, como alguien que estaba acostumbrado a estar allí. María observó en silencio cómo su esposo, vestido con un impecable traje oscuro, se acercaba a la recepción y saludaba a la misma recepcionista que la había atendido antes. Pero no estaba solo. A su lado, iba una mujer que María no reconoció de inmediato, pero que capturó su atención al instante. Era joven, de unos 20 y tantos años, con el cabello castaño perfectamente arreglado y vestida con una elegancia que contrastaba con la sencillez de María. La mujer reía mientras hablaba con Roberto, tocando su brazo de una manera íntima, una confianza que no dejaba lugar a dudas. Cuando él se inclinó y la besó en los labios, algo en María se rompió. Era como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Aturdida y conteniendo las lágrimas, María los siguió a distancia mientras se dirigían al ascensor y se abrazaban como una pareja enamorada. Cada segundo parecía una eternidad, y en su mente, escenas de su propia vida pasaban como un torbellino. El día de su boda, las promesas que Roberto le había hecho, las veces que él le había jurado amor eterno. Se preguntó cómo era posible que alguien que le había prometido todo pudiese mirarla a los ojos y mentir con tanta frialdad. María salió del hotel con las piernas temblorosas y el alma destrozada. En la calle, sintió que el mundo a su alrededor se difuminaba, como si todo fuese una pesadilla de la que no podía despertar. Caminó sin rumbo por León, tratando de calmarse, pero el dolor y la rabia dentro de ella eran abrumadores. Quería gritar, quería confrontarlo, pero en ese momento, no encontró las fuerzas para hacerlo. Sabía que tenía que recuperar la calma antes de tomar una decisión, pero también sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Esa noche, María se quedó en un hotel barato, intentando procesar lo que había visto. Su mente volvía una y otra vez al momento en que vio a Roberto besar a esa mujer, a la forma en que él la miraba, como si fuera el centro de su mundo. Se preguntaba cuánto tiempo llevaba engañándola, cuántas mentiras había dicho y cuánto de su vida había sido una farsa. La palabra traición retumbaba en su cabeza, y el dolor que sentía era como un veneno que la consumía por dentro.
A la mañana siguiente, antes de regresar a Aguascalientes, María decidió seguir investigando. Necesitaba respuestas, necesitaba entender la magnitud de la traición. Regresó al hotel y, después de esperar una hora en el lobby, vio salir a la misma mujer con la que había visto a Roberto la noche anterior. Sin pensarlo, la siguió por las calles de León, manteniendo la distancia. La mujer se detuvo en una cafetería cercana y, tras un rato, María se acercó y se sentó en una mesa al lado. Fue entonces cuando escuchó que alguien llamaba a la mujer Karina. Ese nombre, Karina, era el mismo que había encontrado en la libreta de Roberto. Sintió una mezcla de triunfo y tristeza. Ahora tenía un nombre, un rostro, y una confirmación desgarradora de que Roberto no solo la había engañado, sino que tenía una relación seria con otra mujer. De vuelta en Aguascalientes, con el corazón destrozado y una ira que no había sentido nunca antes, María comenzó a atar cabos y a recordar cada detalle que había ignorado por amor y confianza. Las largas reuniones, los viajes repentinos, las llamadas que él recibía en mitad de la noche. Todo empezaba a tener sentido, y lo que antes parecían pequeños detalles insignificantes ahora formaban parte de una historia de engaño que ella nunca sospechó. En los días siguientes, el odio y la tristeza en su corazón se intensificaron. Sabía que debía enfrentarlo, que no podía callar más, pero también temía las repercusiones de todo lo que estaba descubriendo. ¿Qué tipo de hombre era realmente Roberto? ¿Hasta dónde llegaban sus mentiras? Mientras los días avanzaban, María se dio cuenta de que había llegado a un punto sin retorno, y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Desde su regreso a Aguascalientes, María no podía dormir en paz. La imagen de Roberto con Karina la perseguía a todas horas. Sentía que esa escena se repetía en su mente como una pesadilla que no podía detener. La casa que antes le transmitía tranquilidad ahora se había vuelto un espacio hostil, un lugar donde cada rincón le recordaba las mentiras y las falsas promesas de su esposo. Roberto seguía con su rutina habitual, saliendo de casa temprano y regresando tarde. Cuando estaban juntos, ella apenas podía mirarlo a los ojos, y cada vez que él intentaba acercarse, su cuerpo se tensaba y se alejaba automáticamente. Roberto notó el cambio en ella, y en lugar de mostrarse cariñoso o preocupado, comenzó a actuar con frialdad, casi con indiferencia. Una distancia invisible, pero abrumadora, crecía entre ellos, y María sabía que era cuestión de tiempo antes de que todo estallara. Una noche, María decidió registrar el teléfono de Roberto mientras él dormía profundamente. Con el corazón acelerado, tomó el dispositivo y lo desbloqueó usando su huella mientras temía ser descubierta. Encontró varios mensajes recientes de Karina, algunos llenos de complicidad y otros mucho más íntimos. Entre esos mensajes, había fotos de ellos juntos, abrazados y sonriendo en varios lugares que María no reconocía. Parecían dos desconocidos, dos personas que vivían una vida de la que ella nunca había sido parte. Con las pruebas en sus manos, María se sintió llena de una mezcla de rabia y tristeza. La duda que había estado carcomiéndola se transformó en una verdad dolorosa e indiscutible. Decidió enfrentar a Roberto, pero antes quería averiguar más sobre él, sobre la verdadera dimensión de su doble vida. Descubrió documentos de propiedades y negocios que él nunca le había mencionado, inversiones ocultas en cuentas de las que ella no sabía nada. Días después, comenzó a recibir llamadas anónimas en mitad de la noche. Al contestar, solo escuchaba una respiración lenta y pausada al otro lado de la línea. Al principio, pensó que podría ser un error, pero las llamadas continuaron noche tras noche. Su corazón se aceleraba cada vez que el teléfono sonaba. Ese silencio perturbador al otro lado la llenaba de temor. María empezó a sospechar que Roberto estaba al tanto de sus descubrimientos y que esas llamadas eran una advertencia. A la par, empezó a sentir que la seguían. Cada vez que salía de casa para realizar compras o recoger a Valeria, notaba un auto que mantenía cierta distancia. Al principio, pensó que solo eran sus nervios y su paranoia, pero pronto se convenció de que no estaba sola. Una tarde, mientras conducía de regreso a casa, el auto que la seguía aceleró, colocándose peligrosamente cerca. María sintió un pánico indescriptible y trató de escapar, pero el vehículo se mantuvo tras ella durante varios minutos antes de desaparecer abruptamente. El miedo comenzó a apoderarse de su vida.
No solo enfrentaba la traición de su esposo, sino que ahora se sentía amenazada, como si alguien quisiera intimidarla para que se mantuviera en silencio. Por las noches, cuando Roberto regresaba, sentía la creciente sospecha de que él estaba detrás de esos actos, que trataba de asustarla para proteger su secreto. Sabía que estaba sola en esta situación, y que cada día que pasaba, su seguridad y la de su hija estaban más en riesgo. La vida de María había dejado de ser una cuestión de tristeza, ahora era una cuestión de supervivencia. Después de semanas de sospechas, miedos y noches en vela, María llegó al límite de su paciencia y su resistencia emocional. Sabía que confrontar a Roberto era arriesgado, pero no podía seguir guardando silencio. La traición, las mentiras y ahora la creciente amenaza la habían empujado a un punto en el que enfrentarlo se había vuelto inevitable. Era viernes por la noche, y como ya era costumbre, Roberto regresó tarde. María lo esperaba en la sala, rodeada de una penumbra que solo era rota por la luz tenue de una lámpara. Tenía frente a ella la caja con todas las pruebas que había recolectado, los recibos del hotel en León, las fotos de los mensajes entre Roberto y Karina, y los documentos de propiedades y cuentas que había encontrado. A su lado, sobre la mesa, reposaba un vaso con un poco de whisky. Había tomado un sorbo para calmar sus nervios, pero no había sido suficiente. Roberto entró sin darse cuenta de que lo esperaban. Cuando la vio, la expresión en su rostro cambió abruptamente. María, que conocía cada uno de sus gestos, notó la tensión en su mirada, la forma en que se congelaba al verla allí, como si una parte de él ya supiera lo que iba a suceder. Su saludo fue distante, casi mecánico, pero antes de que pudiera pasar de largo, ella lo detuvo con una voz firme. Roberto, siéntate, necesitamos hablar. Él la miró con una mezcla de incredulidad y fastidio. No estaba acostumbrado a que ella le hablara con tal seguridad, y menos aún a ser cuestionado en su propia casa. Sin embargo, accedió y se sentó frente a ella. Al instante, sus ojos se posaron sobre la caja en la mesa, y su expresión cambió a una mezcla de incomodidad y alarma. ¿Qué es todo esto?, preguntó Roberto con voz tensa. María tomó aire profundamente, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Estaba decidida a mantener la calma, a no dejarse llevar por las emociones. Con un tono firme y sereno, comenzó a relatar todo lo que había descubierto: los viajes frecuentes a León, los recibos del hotel, los mensajes con Karina y las inversiones secretas. Cada palabra era como una cuchillada, y Roberto se tensaba con cada nueva revelación. Al principio, intentó negarlo todo, pero María le mostró las pruebas una por una, hasta que sus mentiras no tuvieron salida. Las palabras vacías de disculpa y arrepentimiento que él esbozaba carecían de sentido para ella. María lo miraba, buscando en su rostro al hombre que alguna vez amó, pero todo lo que veía era un extraño, alguien que había jugado con su vida y sus emociones sin ninguna consideración. ¿Por qué, Roberto?, preguntó al final, con la voz entrecortada. ¿Por qué destruir nuestra vida así? Roberto, derrotado, bajó la mirada y murmuró que había sido un error, que las cosas se habían salido de control. Intentó justificarse, diciendo que se había dejado llevar, que su relación con Karina era solo una aventura. Sin embargo, para María, cada una de sus excusas solo servía para hundirlo más. ¿Cómo podía llamarlo una aventura cuando había propiedades, inversiones y una vida compartida? En un momento de ira contenida, Roberto se levantó y comenzó a reclamarle a María por hurgar en sus asuntos privados. Le acusó de violar su espacio y su privacidad. La incredulidad de María alcanzó su punto máximo al ver cómo él intentaba victimizarse, sin una pizca de remordimiento real. ¿Así piensas resolverlo?, preguntó María, ahora con la voz fría y cortante. ¿Culpándome a mí, después de todo lo que has hecho? El rostro de Roberto se endureció, y por primera vez, María sintió que algo oscuro se manifestaba en él, algo que nunca antes había visto. Su mirada estaba cargada de resentimiento, y sus palabras se volvieron secas, distantes. Le dijo que había cruzado una línea, y que quizás no entendía las repercusiones de haber destapado asuntos que no le correspondían. La amenaza en sus palabras no pasó desapercibida. Por primera vez, el miedo volvió a invadir a María, pero se mantuvo firme, enfrentándolo con la mirada, sabiendo que no había vuelta atrás.
Las máscaras habían caído, y lo que quedaba era un abismo entre ellos. En ese momento, comprendió que el hombre al que había amado nunca había sido realmente suyo, siempre había sido una sombra, un extraño que ocultaba secretos que ahora la ponían en peligro. La noche terminó en silencio, con ambos en habitaciones separadas, pero con una sensación pesada y peligrosa en el aire. Para María, la confrontación no trajo alivio, sino una certidumbre aterradora. Roberto no iba a dejar que se quedara con todo lo que sabía. Después de aquella confrontación en la que las máscaras cayeron, María sintió que una sombra oscura se apoderaba de su vida. A partir de ese momento, cada rincón de su casa y cada paso en su rutina cotidiana parecían teñidos de peligro. Aunque intentó mantener la calma por el bien de su hija, Valeria, en su interior sabía que algo siniestro se avecinaba. Roberto estaba más distante que nunca, y había en su actitud una frialdad que nunca antes había percibido. Las llamadas anónimas comenzaron a intensificarse. Ya no solo ocurrían de noche, sino también durante el día, en momentos inesperados. Cada vez que respondía, el silencio al otro lado de la línea le erizaba la piel. Sin embargo, en una ocasión, después de un largo rato de esperar, escuchó una voz masculina susurrar algo incomprensible antes de colgar. El tono bajo y amenazante de aquellas palabras la dejó petrificada. María ya no tenía dudas. Esas llamadas eran una advertencia, un recordatorio de que debía mantenerse en silencio y no seguir indagando en los secretos de Roberto. Al mismo tiempo, empezó a notar comportamientos extraños en su entorno. Un coche negro parecía seguirla cada vez que salía de casa, y aunque trataba de decirse a sí misma que era solo paranoia, cada vez era más difícil ignorar esa presencia constante en las sombras. Cuando llevaba a Valeria al colegio, el coche aparecía al final de la calle. Cuando hacía compras o iba al banco, lo veía estacionado a pocos metros, con alguien dentro, observándola. En una ocasión, se atrevió a mirar directamente al conductor, pero el vidrio tintado le impidió ver el rostro. Su corazón latía con fuerza. Sentía que estaba siendo cazada. La paranoia comenzó a apoderarse de ella. Cerraba puertas y ventanas varias veces al día, y por las noches dejaba luces encendidas en la casa para ahuyentar la sensación de amenaza que la perseguía. Incluso instaló un par de cerrojos adicionales en la puerta principal, algo que nunca había hecho. Cada sonido nocturno la sobresaltaba, cada sombra parecía un indicio de que alguien había logrado entrar. Apenas dormía, y sus días transcurrían entre el miedo y la incertidumbre. Una tarde, al regresar de dejar a Valeria en casa de su madre, encontró una nota deslizada bajo la puerta. Era una simple hoja de papel con una frase escrita en letras mayúsculas: «No sigas investigando, o te arrepentirás». Las manos de María temblaban mientras sostenía el papel. Sintió un nudo en la garganta. El mensaje era claro y directo. Sabía que Roberto estaba detrás de esto, y que él la veía como una amenaza ahora que conocía todos sus secretos. Esa misma noche, intentó hablar con él. Cuando le mostró la nota, Roberto la miró con una mezcla de burla y desdén. Le dijo que estaba volviéndose loca, que las sospechas y paranoias solo existían en su cabeza y que, quizás, necesitaba ayuda. La manera en que Roberto desestimó sus miedos y la miró con esa indiferencia solo confirmó sus peores temores. Él sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger sus mentiras. Los días pasaban y María se sentía cada vez más atrapada. Había dejado de confiar en la gente a su alrededor, y la angustia comenzó a afectar su relación con Valeria. La niña notaba el cambio en su madre, su ansiedad y su nerviosismo constantes. María evitaba salir a la calle, temerosa de que el coche negro volviera a aparecer. Incluso dejó de visitar a sus amigas, de hacer llamadas que pudieran ser interceptadas, de mencionar cualquier cosa a su familia. Sentía que debía proteger a todos los que la rodeaban de la sombra oscura que ahora envolvía su vida. Al final, comprendió que ya no podía escapar de la situación, estaba atrapada. Su vida estaba en manos de un hombre que alguna vez amó, pero que ahora se había convertido en su peor enemigo. Las amenazas y las sombras se cernían cada vez más sobre ella, y el miedo le hacía dudar de cada paso. Sabía que algo terrible estaba por suceder, pero también sabía que, por más que lo intentara, ya no podía huir. El miedo había consumido por completo la vida de María. Cada noche,
revisaba ventanas y cerraduras. Cada sonido en la oscuridad la hacía sobresaltarse. Sabía que Roberto era capaz de todo para proteger su otra vida, pero jamás imaginó hasta dónde podía llegar para acallarla. A pesar de todo, no estaba dispuesta a dejar que él la venciera tan fácilmente. Decidió que si algo le ocurría, alguien más debía saber la verdad. Comenzó a escribir un diario, detallando cada descubrimiento, cada amenaza, cada mentira de Roberto. Guardaba el cuaderno escondido en una de las paredes huecas de su closet. Era su única arma, una pequeña esperanza de justicia en caso de que las cosas se torcieran definitivamente. Una noche, mientras terminaba de escribir en su diario, escuchó un ruido proveniente de la planta baja. Se quedó inmóvil, con la respiración contenida, tratando de escuchar. Probablemente es solo mi imaginación, se dijo a sí misma, pero su corazón latía con fuerza, y una parte de ella supo que no estaba sola. La casa estaba sumida en una penumbra inquietante, y cada sombra parecía moverse, acechándola. María tomó su teléfono, pero al encenderlo, notó que no tenía señal. Una ola de pánico la invadió. Respirando con dificultad, salió lentamente de su habitación y bajó las escaleras, tratando de no hacer ruido. Al llegar al primer piso, distinguió una figura en la oscuridad. Era un hombre, vestido de negro y con el rostro parcialmente cubierto. La mirada que le dirigió le dejó claro que no había llegado allí por casualidad. «Por favor, no», logró susurrar, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared. Pero el intruso avanzó hacia ella con determinación, sin mediar palabra. En el forcejeo, María trató de gritar, pero el hombre cubrió su boca. Intentó luchar, recordando en un último pensamiento desesperado a su hija, a Valeria, y lo mucho que debía protegerla. Pero la fuerza del intruso fue superior. La noche silenciosa de Aguascalientes fue testigo de su último suspiro, el último de sus intentos por defenderse. A la mañana siguiente, la vecina, preocupada por el silencio inusual en la casa, entró para encontrar a María en el suelo de la sala. Su cuerpo inerte yacía en una posición desgarradora, como si hubiera intentado escapar hasta el último momento. En el closet, el diario quedó olvidado, el único testimonio de los secretos de Roberto. Las autoridades investigaron, pero el caso quedó como un robo violento, sin resolver, uno más en la larga lista de misterios. Roberto, con frialdad, organizó un funeral discreto, sin una pizca de culpa. Semanas después, se mudó a León, donde su doble vida continuó intacta, libre de cualquier amenaza, hasta que un día, alguien encontró el diario de María. Aquella verdad, escrita entre líneas de dolor, finalmente vería la luz.